Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar variantes de cálculo de infusión en ketamina en la tiva manual. Mi grupo está conformado por Oscar Solano y mi persona, Carlos Vargas. Bueno, a manera de introducción, eh, este artículo nos habla acerca de la anestesia intravenosa, la cual se conoce por sus siglas en inglés como TIVA. Sobre cómo este modelo de anestesiología busca la perceptabilidad en farmacología, es decir, poder predecir la concentración de un fármaco en una biofase por medio de un cálculo que sean suficientemente precisos. Por lo general, estos cálculos suelen ser muy complejos, así que se utilizan algunos procesos informáticos. Bueno, en cuanto a los métodos, como podemos observar, este artículo se basó en dos métodos, el cual en la primera etapa se realizaron análisis matemáticos en donde se describían cómo se realizaban las prácticas clínicas en el cálculo del bolo y la velocidad de infusión en un fármaco por la anestesia intravenosa. En la segunda etapa se realizaban análisis con dos tipos de variantes de decrecimiento temporal de un medicamento, el cual requirió un análisis matemático y generó fórmulas de cálculo de variación de la fosforilación en tiempo. Cuando los resultados se obtuvieron en cada etapa, se procedió a realizarse 5 simulaciones de farmacocinética. En cada etapa se utilizó el modelo de dominio, es decir, ajustando el peso en modo de bolo de infusión. Para los cálculos de la concentración del plasma de ketamina en programas de Nestesol. Bueno, este se empleó la modalidad del bolo de infusión porque es la que se utiliza generalmente en el TIVA. Para el cálculo de las simulaciones que se utilizaron los valores de un paciente virtual, el cual este paciente tenía una estatura de 170 centímetros y un peso aproximado de 70 kilogramos. Se tuvo en cuenta que los resultados de los cálculos de la concentración del plasma se usaban en el TIVA. Esto podría no ser igual a la realización en programas informáticos. Bueno, en cuanto a las consideraciones éticas, este estudio se realizó en pacientes no en tiempo real, es decir, en pacientes virtuales. Aquí se utilizaron dosis que estaban permitidas por las autoridades sanitarias. Bueno, en cuanto a los resultados, la determinación del intervalo del tiempo, se realizaron periodos, en la determinación de intervalos de tiempo se realizaron en periodos de tiempo variables según lo señalado por la curva del CPEC, es decir, de la concentración plasmática. Aquí se mostraba, como podemos ver en el simulador. Se tuvo en cuenta que a los 14 minutos del tiempo promedio, cuando se comenzó el incremento del CP de la ketamina, se realizaron simulaciones de velocidad de infusión sobre tiempo para el mantenimiento constante sin decrecimiento, es decir, sin bajada. La determinación del intervalo del tiempo para la variación de la velocidad de infusión de ketamina es un elemento muy importante para la práctica médica, sobre todo cuando se realizan directamente por operador de reprogramación de velocidad de infusión en los equipos de perfusión, lo cual esto es un método muy cómodo y sencillo para los anestesiólogos. Por esta razón se decidió realizar variaciones de velocidad de infusión sobre tiempo a partir de los 15 minutos y establecer que el resto de los modelos de la variación de velocidad de infusión de acuerdo al momento en que la curva de la simulación alcanzó su concentración máxima. Como podemos observar en esta primera imagen, vemos que hubo un decrecimiento en primera instancia, pero luego de que se presentó el decrecimiento, esta logró estabilizarse hasta llegar a su concentración plasmática máxima.
En cuanto a la simulación 1, es decir, S1K, aquí se tenía que tener en cuenta que la diferencia del CP deseada, es decir, CP igual a 0,3 picogramos sobre mililitros, para la cual se realizaron los cálculos de la dosificación del medicamento. Las observaciones según los cálculos realizados en el modelo de dominio difieren sustancialmente. La explicación de este hecho puede ser de que no solo se haya empleado la observación de un modelo tricompartimental, sino también que aportara la literatura para los cálculos de la dosificación de la ketamina en modelos monocompartimental, que no se encuentran ajustados al llamado, es decir, del volumen de la distribución para el efecto del pico. Aquí se tomó como un modelo ideal de los cálculos farmacocinéticos que proporcionan valores de CP sobre tiempo invariables a los resultados de la simulación 1. Con respecto a este modelo, se presenta un análisis, una variante al cálculo del decrecimiento, el cual es velocidad de infusión sobre tiempo es igual a velocidad de infusión sobre tiempo 1 por 0.85. Y se obtuvieron a través de el análisis, el cual podemos observar en la imagen que en primera instancia en el compartimento de la muestra del CTI se mantuvo estable, pero digamos que a mitad de su tiempo tuvo un decrecimiento en el análisis. O también la S2 ketamina. Entonces tenemos que los datos que se emplearon para esta simulación fueron los mismos que se emplearon en la anterior, cuando se aplicó la variación de la infusión inicial, que fue de 1.7 miligramos sobre kilogramos cada hora. Entonces, como pudimos observar en la figura 2, vimos que las diferencias de la concentración plasmática cuando aplicamos una variante de crecimiento no resultan significativas con respecto al modelo que se tiene como ideal. Bueno, entonces yo les vengo a hablar acerca de la descripción de los modelos farmacocinéticos. Este es algo básico para nosotros comprender cómo debemos administrar un fármaco a la hora de la práctica clínica. Sin embargo, la teoría suele ser muy compleja porque suele tener expresiones matemáticas con las cuales están descritas, y esto se vuelve algo un poco comprensible para algunas personas. Entonces, esta razón fue por la que este estudio trata de hacernos comprender particularidades de este modelo del monocompartimental, que es el que se tiene en cuenta a la hora de la anestesia total intravenosa, ¿no? O también activa manual. Este modelo presume que las concentraciones plasmáticas, o sea, la CP de un fármaco, son iguales en otros fluidos o en otros tejidos, y que la eliminación de un fármaco es directamente proporcional a la cantidad de este que se encuentra en el organismo. Sin embargo, esto no suele ser así, ya que algunos tejidos no presentan la misma riqueza en cuanto al aporte sanguíneo. Entonces, esto conlleva a que la distribución de un fármaco sea más lenta en algunos fármacos que en otros, o en algunas partes del cuerpo que en otras. Entonces, la concepción que tenemos, Carlos, pasa las diapositivas, por favor. Entonces, la concepción que nosotros tenemos de esto es que para el cálculo de la dosificación de un fármaco, teniendo en cuenta el modelo, no el modelo compartimental, el modelo dominio, que es que si conocemos la concentración que nosotros queremos conseguir, en este caso la concentración plasmática o CP, y el volumen en el cual vamos a distribuir, el volumen para la distribución, podemos obtener la dosis del fármaco que nosotros queremos administrar.
para alcanzar una concentración plasmática. Entonces, tenemos que para alcanzar la CP o concentración plasmática según la fórmula, en este caso D, que significa dosis, es igual a la concentración plasmática por el volumen de distribución, que en este caso es para el paciente. Bueno, entonces además este modelo también supone que el líquido es eliminado del organismo en velocidad constante. Entonces, aclaramos que este proceso se llama aclaramiento. Cuando el fármaco se elimina del organismo, eso se denomina como aclaramiento. Entonces, y se representa con una C y con una L. Entonces, si el aclaramiento es constante, entonces el volumen dejaría de serlo, ya que, por ejemplo, en un tanque de agua, ¿no? Conforme va saliendo el agua, conforme va drenando, el volumen que se encuentra dentro de esta, conforme el agua va saliendo, va disminuyendo. Por lo cual, si el aclaramiento es constante, entonces el volumen va a dejar de ser. Ya que al igual que en un tanque, como ya lo dije, conforme el agua va saliendo, el volumen que está dentro irá disminuyendo. Entonces, si nosotros quisiéramos que el volumen fuera constante, requeriríamos de otro medio o una tubería extra para añadir agua en ese tanque, en este caso, en una velocidad, a la misma velocidad en la que ésta sale, ¿no? Con la misma velocidad con la que ésta sale. Llevando esto a la práctica, ya hablando, pues en este caso, tendríamos que la cantidad del fármaco que nosotros le administramos a un paciente debe ser igual a la salida en el tiempo. Entonces, para nosotros calcular esto, la velocidad con la cual debemos ingresar el fármaco, o sea, la velocidad de infusión, nos presenta la siguiente fórmula, que es que la velocidad de infusión es igual a la concentración, que es la concentración plasmática en este caso, por la eliminación del líquido del organismo, o el aclaramiento, que es L. Sin embargo, cuando nosotros mantenemos la velocidad de infusión fijamente, esto es una mala idea, ya que la concentración plasmática crece por la concentración de la ketamina y la velocidad de la infusión sería superior a la velocidad al aclaramiento. O sea, la velocidad con la que entra el fármaco en nuestro organismo sería superior a la velocidad con que éste lo elimina. Y ahí ya se estaría creando un desequilibrio. Y esto fue lo que se observó en la figura número 1. Entonces, por otro lado, el otro tipo de modelos que son policompartimentales establecen en el ritmo, los policompartimentales establecen en el ritmo de la infusión en el tiempo. Esto para mantener los niveles de los niveles plasmáticos de un fármaco de una manera estable. En el caso del modelo tricompartimental que se emplean en la fórmula, tenemos dosis en tiempo es igual a la concentración plasmática por la velocidad número 1. Esto nos permite a nosotros crear un modelo de simulación ideal para analizar la estabilidad de la concentración plasmática, que se emplea a su vez en la administración de algunos fármacos en tiempo real. Entonces, de esta manera nosotros también estamos logrando que la concentración plasmática se mantenga constante. Teniendo en cuenta esto, se construyó un modelo ideal de comparación. Por eso es necesario que nosotros tengamos un ritmo de decrecimiento en el TIVA manual para evitar esta acumulación plasmática. Entonces, aquí surge una pregunta que dice cuánto debe disminuir la velocidad de infusión con respecto al cálculo inicial. Bueno, entonces, como nos indican aquí, para saber esto, primero tenemos que entender en qué porcentaje nosotros debemos disminuir progresivamente nuestra dosis. Entonces, para esto nosotros calculamos que la dosis precedente, o sea, que la dosis que le antecede, es igual a la dosis en curso, la dosis que estamos agregando, menos la dosis el porcentaje de la dosis en curso. Entonces, para nosotros determinar el decrecimiento en porcentaje de la dosis, se tuvieron en cuenta algo que se denomina o se denominó la función de decrecimiento exponencial, que es la que más se utiliza.
en donde la M, que ustedes ven ahí, es igual, significa la magnitud que nosotros vamos a perfundir. La magnitud es, básicamente, en este caso, es la velocidad de infusión, o sea, la dosis que le precede. Y M0 es la dosis en curso. Entonces, el valor inicial de la magnitud de crecimiento exponencial se estudia en el tiempo, que se representa con una T, y constante del ritmo temporal de crecimiento, que se representa con una R. Esto se aprecia en la figura 3. Carlos, la diapositiva. Esto lo podemos apreciar aquí, que esto sería el modelo ideal. ¿Puedes continuar, por favor? Carlos. Entonces, de esto el análisis se centra en el comportamiento exponencial del decrecimiento y así en una función que es la y igual a f de x, igual a número de Euler elevado a la x. Debemos tener en claro que el número de Euler, que es la e que nosotros vimos anteriormente, aquí también se puede observar, el número de Euler es un número, creo que es igual a 2,12, algo así, que se utiliza se utiliza más que todo en física, se utiliza para explicar aquellos acontecimientos físicos que no pueden ser regidos por una norma sencilla, ¿no? Relacionándolo con el estudio, el número de Euler puede, por ejemplo, como ya lo mencioné anteriormente, determinar la velocidad con la cual un tanque de agua se drena o se vacía, que en este caso tendría cierto tipo de relación con lo que nosotros estamos tratando en este artículo, ¿no? Guarda cierto tipo de relación, como ya lo dije, bueno, con el modelo monocompartimental. Y la función Euler elevado a la x es utilizada para expresar una relación en donde un cambio constante que se presenta en la variable independiente proporcional genera el mismo tipo de cambio, pero en la variable dependiente, esto de una manera proporcional. Bueno, entonces como conclusión tenemos que la variación de la velocidad de infusión es variable y que el mantenimiento invariable de la velocidad de infusión entre tiempo de la ketamina, según los cálculos que se establecen en la anestesia total intravenosa, en el modelo monocompartimental, que es este que está mencionado anteriormente, se produce un incremento en la concentración plasmática de la ketamina, con diferencias estadísticamente significativas con respecto al modelo ideal, ¿no? Además, que el decrecimiento de la velocidad de infusión entre tiempo mediante la variante de cálculo que nosotros vimos, que era velocidad de infusión entre tiempo igual a velocidad de infusión entre tiempo menos 1 por 0,85. Luego del decrecimiento durante las primeras 6 horas y al sostenerse posteriormente constante, la velocidad de infusión posibilita una mejor estabilidad de la concentración plasmática, según las simulaciones que realizamos empleando el modelo dominó. Y resultan diferencias estadísticas que no son tan significativas con respecto al modelo ideal, que utiliza un lapso de unas 6 horas. Esto fue todo y muchas gracias. Muchas gracias.